Entonces, lo que yo les quería mostrar, o lo que ustedes querían saber en realidad, era el tema de los espacios. Yo algo hablé de esto, pero cuando hablamos de espacios, esto es algo muy preguntado. Principalmente porque tiene varios aspectos clínicos. Uno de ellos es en la famosa punción lumbar, ¿sí? ¿Dónde se da la punción lumbar? A nivel de L2 hacia abajo, o sea, debajo de L2. Algunos textos pueden llegar a decir debajo de L1, pero la realidad es que lo que buscamos es no punzar con esta aguja. ¿Vieron todos un video de punción lumbar? Bueno, vean después, googleen después de esto, punción lumbar en YouTube. Van a aparecer cosas. ¿Qué es lo que se hace? Se ingresa precisamente a este espacio. Y nosotros hablamos bastante de este espacio. ¿Por qué? Porque entre la vértebra y la dura madre, que en este caso es la negra, que es esta meninge negra, ¿la ven todos? Tengo un espacio que se va a llamar epidural, o sea que está por fuera de la dura madre. Este espacio epidural se deja de existir, vean como sigo, subo, hasta que llego, bueno, este esquema está mal hecho, siempre se equivoca, pero bueno, supongamos que está bien hecho. Y este espacio epidural, una vez que pasa por el foramen magno, deja de ser tan real, ¿sí? En el espacio epidural está siempre presente, pero en la columna vertebral tenemos un plexo, tenemos varias cosas. Tenemos todo esto que aparece acá. ¿Lo ven todo eso? Toda esta grasita que ven acá, todo este tejido subcutáneo, que no es subcutáneo, es grasa, y el plexo venoso que fuera a hacer la imagen que yo les compartí en esa resonancia que yo les subí, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso que acabo de decir sería entonces el espacio epidural. Yo les pregunto acá, ¿ven el espacio epidural en este esquema? Un esquema bien hecho. Este es un esquema bien hecho. El anterior era un esquema mal hecho. No. Bien, ¿por qué? No. Porque lo que no tenemos es el espacio ni el epidural ni arriba ni abajo. Entonces esto da a conflicto, porque el epidural está por fuera de la dura madre. Y acá nosotros tenemos la diferencia entre dura madre y aracnoides. No. Entonces no me está mostrando lo mismo. A ver en este esquema. A ver en otro esquema, por ejemplo en este. A ver si está bien hecho o está mal hecho. Bueno, este es un esquema bien hecho, ¿ven? Acá sí nos hicieron la diferencia. Nos pusieron una lámina, una interna, una externa, y afuera ven que esta división que ven acá no se hace posible acá. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque por fuera de la dura madre voy a tener a la epidural, al espacio epidural, donde estaba ese plexo venoso que vimos recién. Por dentro de la dura madre es lo que yo denomino como espacio ¿qué? Ah, este Subdural. esquema está perfecto, subdural. Y dentro, este esquema está mal también. Ven que le pusieron espacio epidural al que está por dentro de la dura madre. Ah, no, pero ellos pusieron el periósteo acá. Está bien, está bien. Me siguen, ¿no? Acá la dura madre sería esta. Por fuera estaría este espacio que se llama epidural. Por dentro de la dura madre estaría el espacio aracnoides. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y el subdural dónde está? Este es el gran conflicto que tienen todos. Si el que está por dentro, me siguen, ¿no? Yo tengo acá dos líneas, una que es la dura Sí, madre sí. y otra que es la aracnoides. Si el espacio subaracnoides es este y el espacio epidural es el que está por fuera, ¿dónde está el subdural? Porque yo cuando les hablaba de hematoma craneal les hablaba de un espacio subdural. ¿Dónde está el espacio? Y el espacio aracnoides acá se continúa hacia arriba, ¿lo ven? ¿Y el subdural acá dónde está? Entre la dura madre y el aracnoide Entre la dura y madre y la la lámina aracnoides. Muy bien. externa del aracnoide. Muy bien. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Quién fue el capo? Ángel, Qué grande, Ángel. Esto fue lo que preguntaste vos en el Telegram, ¿no? sí, nadie contestó. Estuvimos como una hora tratando de responderle a este Ángel desgraciado. Pero es muy buena tu pregunta por esto, porque no queda clara. Bueno, a vos te quedó claro. Si yo tengo esto que está acá, a ver, me voy a alejar un poquito, ven todos acá el trombo, iba a decir. El bulbo, la médula, el foramen magno, ¿lo ven? Entonces yo me acerco y tengo acá dura madre, que ven como que se une un poquito al hueso. Y por fuera de la dura madre tengo este espacio, ¿lo ven acá? Este es el espacio, ¿cómo se llama? Epidural. 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 Por dentro subdural. El problema es que por dentro, la realidad es que la dura madre y la aracnoides están pegaditas, están juntas. Cuando se diseca, ustedes se encuentran con estas cosas.
pero ni en los esquemas ni en los preparados uno lo ve. Ahora les voy a mostrar un video en el recreo que nos quedan 5 minutos para que ustedes vean cómo se ve la dura madre y cómo se... Ah, no, creo que lo tengo acá. Bueno, después vamos a ver un videito muy copado en el que vamos a ver cómo se separa la dura madre de la aracnoides. Yo hasta que vi ese video no lo entendía. Es un tipo que es un grosso, un mexicano, bueno, que labura en neuroanatomía solo, que las mejores fotos que he visto de neuroanato es de él. Bien, entonces, ¿se entendió la En la diferencia? página de Twitter, ¿no? ¿Cómo? En la página de Twitter esa, ¿Cuál? Neuronato, ¿o no? No sé, no sé. Ah, bueno. Después te lo paso. Tiene Twitter, sí. Todos los que son todos los anatomistas, si ustedes quieren conocer a un anatomista al que escribe el Prometheus, a todo, salvo Pro, pero está Forlisi, así que lo mismo. Todos los de anatomía tienen Twitter, todos. Salvo Andrés. Andrés no tiene Twitter, el desgraciado. No uso Twitter. Bueno, ya que estamos, entonces se entendió lo del espacio externo. Dicho esto, ahora vamos a lo que ustedes ya conocen, que esto es más sencillito. Siempre hay conflicto en este punto. ¿Dónde termina el espacio subaracnoides? ¿Cuando encuentro al ganglio anexo a la raíz dorsal o cuando encuentro al nervio espinal? Y acá tienen un esquema, cómo esto se interactúa entre sí, que es bastante medio ambiguo esto está sacado del Prometheus, pero sepan que también tienen cosas como de la target, como esto que se ve acá. ¿Ven? Esto sería la médula, el nervio, el espacio subaracnoides, la dura madre, ¿lo ven? Y la dura madre que está en contacto con la aracnoides. Y acá cierra antes del foramen intervertebral o foramen por donde sale el nervio espinal, ¿cómo se llama? De conjunción. De conjunción. ¿Ok? Entonces yo tengo acá el espacio. Vean cómo acá sí tengo el espacio epidural. Todo esto de grasita que veo con venas sería el espacio epidural, ¿cierto? Hueso, espacio epidural, espacio subaracnoides, dura madre con su aracnoides. Sepan que por definición existe una parte del Heines y de muchos textos que hablan de las meninges espinales o medulares, haciendo énfasis en las que están de la médula espinal. ¿Por qué? Porque esto cambia. Superiormente nosotros tenemos ese espacio, pero no tenemos grasa que nos separe la dura madre de la parte ósea, del periósteo. El espacio epidural está, sí, pero no tenemos esa grasita que vimos en las vértebras. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, ¿dónde tenemos el otro ¿Y un conflicto? espacio más virtual? Bueno, ojo con eso porque nuevamente hablamos de los conceptos cuando se usan. A veces hay alguien que quiere ser más purista que el Papa y la erra feo. Por ejemplo, que digan que es virtual significa, esto se va a cerrar en un minuto, así que se va a cortar. Que digan que es virtual no significa que sea virtual. Porque el significado de virtual es que no es real, ¿se entendés? Entonces, yo me acuerdo que había un docente que siempre preguntaba esto. Y yo decía, ¿pero por qué pregunta eso este chabón? Les preguntaba a los alumnos, ¿y es un espacio virtual o es un espacio real? Y este conflicto que yo les estoy explicando ahora se los hacía tener en el examen. Y era básicamente eso, que cualquier espacio virtual no existe, por definición no existe. Y como no existe, ustedes no pueden hablar de algo virtual. Pueden hablar de un espacio que tiene poco contenido, de un espacio que tiene que está colapsado. Pero bueno, algunos textos hablan de virtual, pero de una forma didáctica para que ustedes... Voy a No, silenciar... perdón, no estaba en este momento. Bueno, no pasa nada, Dana, no pasa nada. Voy a silenciarlos a todos, ustedes activan después esto, ¿ya? El audio. Vamos a silenciarlos a todos, ustedes lo activan cuando quieran hablar. Bien, entonces, dijimos que no está mal que ustedes digan que es un espacio virtual, entendiendo que ese espacio es real, o sea, existe. Que existe implica que está presente, que si ustedes lo llenan de algo, es factible que ese espacio crezca, ¿sí? Entonces tenemos un espacio epidural, un espacio subdural en el cráneo, y acá el espacio subdural y epidural toma otras dimensiones, ¿no? El epidural, por ejemplo, acá no tenemos un tejido graso como encontrábamos en la columna vertebral. Tampoco vamos a tener ese subdural igual que en la columna vertebral tan presente.
O sea, ni en la columna vertebral, ni en el cráneo, en el encéfalo, vamos a encontrar ese espacio subdural presente. Y después tenemos el que siempre está presente, que es el aracnoides. ¿Sí? Entonces, en este espacio aracnoides, que nosotros ya conocemos, que desde médula viene a ser parte, donde está acá, vamos a ver. La primera definición que ustedes tendrían que saber es la de cisterna. ¿Sí? ¿Qué es una cisterna, muchachos y muchachas? Para ustedes. Un engrosamiento del espacio subaracnoideo. No está mal, pero esa no es la definición. Dilatación. Esa es la palabra. Dilatación. Bien, todas las cosas que tengan luz se dilatan. Cuando nosotros hablamos de la pared de la estructura que tiene luz, hablamos de un ensanchamiento, un engrosamiento, si quieren. Pero hablamos de dilatación porque es un espacio con luz, digamos. Entonces hablamos de que es una dilatación de este espacio que nosotros ya sabemos que se llama aracnoides. Bien, como es una dilatación de este espacio, sabemos que una cisterna en sí va a tener una continuidad con el resto del espacio de aracnoides. Y en principio, miren lo zarpado que es esta imagen, ¿no? Esto nunca se los van a preguntar, ¿eh? Pero ya que estamos, ¿dónde está el desgraciado? Vamos a achicar esto acá. ¿Te acordás de la imagen del vaciado aracnoideo, Andrés, que me conseguí una vez en algún momento de la vida? Cisternas, acá está. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, ya les dije igual, pero en principio, si ustedes no sabían, ¿qué se imaginan que es esto? Por ejemplo, ya este es el espacio subaracnoides. ¿Visto desde qué lugar? Pero ¿qué espacio subaracnoides sería? El tronco del encéfalo. Muy O sea, bien, no es muy así. bien, muy bien. O sea, lo que yo estoy viendo acá es qué pasaría si yo agarro y lleno este de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, lo transformo en resina y después saco el sistema nervioso. ¿Cómo lo vería? O sea, ¿cómo vería este espacio que veo acá que rodea todo el tronco, el cerebelo, todo? Lo vería así. ¿Sí? No, así no. Así, pero así mejor. ¿Se entendió? Entonces yo tengo acá el puente, tengo acá el bulbo, tengo acá la cisterna superior al cerebelo, acá tengo la cisterna que se encuentra por debajo del cerebelo. Tienen nombres, no sé si ya lo saben ya, pero esto lo vamos a ver más adelante cuando vemos vasos. Acá tengo una cisterna que está arriba, otra que está abajo. Vamos a silenciarnos nuevamente a todos. Entonces, en esta imagen, ustedes se dan cuenta de que es imposible agarrar y decir los límites, por ejemplo, de esta cisterna que está acá. Anda a delimitar esto. O sea, no puedes decir que tiene un techo, un piso, porque es un quilombo esto, ¿o no? Pero algunos textos delimitan los espacios, como por ejemplo lo que ustedes van a encontrar del cuarto ventrículo. Acá está el cuarto ventrículo. ¿Por qué no está el cuarto ventrículo? Porque lo sacaron. No. No. Porque no sería un espacio. Bien, alguien dijo por qué no sería un espacio. ¿Por qué no sería? Porque el cuarto ventrículo, ¿qué es? Una estructura. Un ventrículo que está dentro. En cambio esto dijimos que ¿qué era? La resina, ¿sabes? No, la resina no, chabón. Las cisternas. El espacio subaracnoideo. Bien, el espacio subaracnoideo, la cisterna. Bien, bien, vamos bien. Entonces, estamos viendo lo que está afuera, no lo que está dentro. Lo que está afuera también lo se delimita, específicamente las cisternas. ¿Sí? No creo que se los pregunten, más que simplemente les digan dónde están. Pero sepan que las cisternas, si tuviesen, que es lo que rodea al sistema nervioso, se ve así. Los ventrículos son más sencillos, pero también son espacios internos del sistema nervioso que los vamos a ver ahora. Bien, hasta acá me siguen. Por último, antes de olvidarnos, esta imagen que vemos acá sería, ¿ven esta forma de Mickey Mouse? Que ustedes deberían reconocer. ¿Cómo se llama esto? El mesencéfalo. El mesencéfalo. Y uno de los libros que yo les digo que no lean, no ahora, quizás cuando se hagan ayudantes y cuando tengan mucho tiempo, les habla en algún momento de una hendidura. ¿Quién está leyendo, por ejemplo? Bueno, les doy el nombre y ustedes me dicen si lo conocen o lo escucharon en algún lado. ¿Escucharon hablar de la hendidura de Bichat? ¿No? Bueno, esto que ven acá, esto que rodea el mesencéfalo y se mete en el diencéfalo desde superior, es la hendidura de Bichat.
a esto se le cambió muchas veces los nombres. Esta forma que ven acá como de gancho, eso es la hendidura de billar. Esta flechita está marcando eso. Esto es un concepto mucho más, que no sé por qué se dejó de tomar, pero bueno, la hendidura de billar es algo externo, es algo de las cisternas. Después vamos a hablar de esto, pero no a la profundidad de lo que se hablaba antes. Bien, dicho todo esto, entonces volvemos a las cisternas. Cisterna, dilatación del espacio subaracnoides, pero profundo al espacio. Ah, yo les quería mostrar el video, ¿no? Qué salame. Entonces vamos a ver el video. El videito no es wow, qué zarpado video, lío que... Primero, que no es mío, y segundo, que lo que tiene interesante es que les muestra el espacio subdural, que sería el espacio que se encuentra entre la aracnoides y la dura madre. Bien, ustedes me van diciendo qué saco, ¿sí? ¿Qué es esto? Uy, se ve re mal, pero bueno, se entiende igual. ¿Qué sería eso que está rodeando a mi médula? Muy bien, la La dura dura madre, madre. la dura madre, muy bien. ¿Qué serían estas estructuras que veo acá y que veo acá? El ganglio anexo a la raíz dorsal. Bien, ¿y qué estoy rompiendo entonces ahora? A ver, ahí lo rompí, ahí no lo La, rompí, ahí lo la rompí, dura madre. la dura madre. Entonces, ¿con qué me encuentro? ¿Qué sería este espacio? Si es la dura madre, entonces ¿qué es este espacio? ¿Ustedes qué dirían? El espacio Subaracnoide. subaracnoide. Muy bien, muy mal, porque no entendieron nada entonces. ¿Qué les dije yo? ¿Qué cosa había después de la dura madre? Estructural. Estructural. ¿Y para qué les estoy mostrando este video? Para ver ese Y espacio. entonces, ¿para qué me dice el aracnoide? O sea, no entendieron nada entonces. Porque como estaba pegado, yo supuse que después iban a despegarlo desde la dura madre. Ah, Por eso sí, subaracnoide. supusimos mal entonces. Bien, entonces ahora sí, vean, pusimos la dura madre, ahora sí, este espacio se llama subdural. Vean cómo ahora sí van a cortar la aracnoides. Vean, esa es la aracnoide, la que se ve ahí medio transparente, vean, ahí la corta el chabón, la agarra, la pincea y lo empieza a cortar. Uy, se ve re mal, pero se entiende, ¿no? Vean cómo la toquetea ahí, tuk, y bueno, dale, loco, metele el bisturí. Ahí está, ahí va. Lo empezó a cortar, la va cortando, la va separando. Y usted dice, no, pero Lío me está chamullando porque esa debe ser la pía madre, y vos me estás diciendo que era aracnoide para que te creamos, chamo. Bueno. ¿Ven ese espacio que se liberó ahí? ¿Cómo se llama eso? Subaracnoide. No, en la Sí. estructura, el espacio está bien, el espacio sí son los subaracnoides, pero esta estructura, ¿cómo se llama? Que está dentro del espacio subaracnoides. Lateral, Dentado. bien, Ligamento bien. dentado. Ah, El estábamos espacio con esto. Bueno, subpial. bueno, entonces este espacio que es el espacio subpial lo están descubriendo acá juntitos los dos, los tres, los cinco, no sé cuántos son. ¿Vieron? Entonces subpial, ¿cómo se llama estas estructuras que veo acá? Segmento medular. No, ligamento medular, dijiste. Ah, no, segmento. No. Sería esto que está perfecto. Los segmentos son las partes de la médula, ¿sí? Lo que estoy marcando es esto que se está yendo a formar esto que es el nervio raquídeo, que está afuera. ¿Cómo se van a llamar estas cosas que están acá? La raíz dorsal. Bien, las raíces, ¿sí? Recuerden que las raíces ingresan y el ganglio rodeado de las meninges y después se forma el nervio raquídeo. No es tan parecido al esquemita que nosotros tenemos en la cabeza. Y como veo la inclinación me doy cuenta que esto sería una porción de la médula probablemente lumbar alta o torácica más bien. Ahí entre torácica, sí, debe ser torácica. ¿Sí? ¿Cuántos segmentos, siguiendo el temita que nos puso Wander, cuántos segmentos tiene la médula cervical? Señorita Wander, ¿cuántos segmentos tiene la médula cervical? 31. 31, Wander. 31. La cervical tiene 31. 8. Bien, bien, 8. Bianca se fue. Ah, no, Bianca está acá. Bianca también es de Brasil. A ver, Bianca, quiero escuchar tu acento. Y si tenemos 8 segmentos medulares, Bianca, hasta acá estamos bien. ¿Cuántas vértebras? Cervicales, medulares no. ¿Cómo? Cervicales, ¿no? Sí, pero se dicen medulares también. Está bien lo que decís, pero también se puede decir segmentos medulares cervicales.
Esto Ok. es una apreciación muy fina, ¿no? Pero para que sepan, ya que ustedes son pseudo alumnitos míos, de los días sábados, por lo menos, ustedes tienen que saber las cosas zarpado. Y como van a saber zarpado, ¿cómo le dicen ustedes a este espacio que está acá? ¿Cómo se llama esta primera porción que tenemos acá de la parte cervical? ¿Cómo le dirían ustedes? A cual... Cono medular. No, cono medular no, Wander. Cono medular está abajo. Estamos arriba en la cervical. Médula cervical. Ok. ¿Está mal decir médula cervical? No. Pero me lo dice la Sofi eso. ¿Otro nombre? Segmento cervical. ¿Quién dijo segmento cervical? Yo. Donde yo. No te encuentro yo. Caro. Ah, Caro. ¿Dónde estás, Caro? Bueno, segmento no. Bueno, sería... Caro dice segmento medular. Está bien. Cervical. Cervical, perdón. Está bien, pero si le decís segmento cervical, entonces, ¿por qué me hablas Me después de falta el otro segmento? apellido. ¿Por qué después me decís segmentos? ¿Cuántos segmentos cervicales hay? Son 8. Y entonces no me dijiste recién segmento cervical. De segmentos. Entonces, No. ¿cómo le decimos a esta parte superior de la médula espinal? Yo les ¿No estoy... sería segmento y metámera? No, metámer es otra cosa. Estamos hablando de la descripción no. estructural. No estamos hablando todavía de algo funcional. Pero no está mal, pero no está bien tampoco. Yo voy a hablar de intumiscencias. ¿Se acuerdan de eso? Voy a hablar de segmentos y voy a hablar de porciones. O sea que yo tengo varias porciones dentro de la médula espinal. La última porción, por ejemplo, va a ser el cono medular. Después tenemos otra porción, como una lumbar, una torácica, una cervical. Y dentro de esas porciones tengo intumiscencias, que son los ensanchamientos. Por ejemplo, tengo una que está a la altura de los últimos segmentos cervicales y el primero torácico. Esa será la intumiscencia cervical. Y tengo otra que está asociada al plexo lumbosacro. Bien, y después tengo otra división que se llama segmentos cervicales. ¿Sí? Cuando yo hablo de segmentos cervicales estoy hablando de cada uno de estos pequeños cuadraditos que me separaron a mis partes de la médula. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo cambio? Bien. Cuando hablo de saco dural, esto nosotros ya lo hablamos en lo que sería el Telegram, ¿a qué hago referencia? ¿Andrés se fue o está Andrés? ¿A qué me refiero yo con saco dural? A los Las meninges. A un Lo saco. que envuelve a las meninges. Bien, a todo lo que envuelve. En principio hablamos de saco dural al saco que se forma desde el foramen magno. Estoy siendo muy puntilloso con esto, nadie les va a preguntar esto, pero para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos una especie de punto fijo en el foramen magno de la dura madre? Bueno, de ahí hacia abajo es un saco. Un saco, ¿vieron un saco, una bolsa? A todo lo que se encuentra por debajo se le llama saco dural. En principio puede ser todo el saco dural, pero los textos clásicos se referían a esa porción. Y dentro del saco dural tenemos varias estructuras. La aracnoides, la pía madre, el espacio subaracnoides, etc. Pero saco dural se hacía referencia a eso. Y en el saco dural nosotros lo perforamos inferiormente en una cisterna que se llama cisterna. Acá está escrito, muchachos. Cisterna lumbar. Esa cisterna lumbar, si yo quiero sacar líquido cefalorraquídeo porque la persona tiene meningitis o estoy sospechando en una patología que sea propia del sistema nervioso central, y para yo descartar otros diagnósticos y diagnosticar de forma certera que es esa patología que yo quiero, probablemente, así como antes tomábamos una radiografía, que es un estudio complementario que en la medicina se usa muchísimo, también se pueden usar muestras. ¿Sí? Ustedes van y le dicen, necesito una punción renal, una biopsia renal. Entonces van, le sacan un pedacito de riñón, se lo mandan al patólogo y el patólogo lo estudia en el preparado histológico. Y acá, por ejemplo, hay otro lugar donde se hace una punción lumbar. Lo que yo quiero es una muestra de líquido cefalorraquídeo. Antiguamente
el líquido cefalorraquídeo si era turbio, si era de determinado color, si se comportaba de determinada forma, como nosotros no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora, hacíamos un diagnóstico a partir de las características macroscópicas inclusive de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces por eso nosotros es normal tener en cuenta una muestra de ese líquido cefalorraquídeo, porque en definitiva lo que yo encuentre acá en la cisterna de Kilo va a ser posible que yo también lo encuentre arriba en el encéfalo. ¿Se entendió entonces? Entonces yo por estas referencias anatómicas no ingreso en el encéfalo. No le voy a hacer un huequito en el cráneo para sacarle el líquido cefalorraquídeo, ni tampoco en la cervical porque tengo los segmentos que ya dijimos, sino que voy a ir a ingresar a un lugar donde yo sé que no voy a tocar ninguna parte del sistema nervioso, más que estas raíces que están acá. ¿Me siguen? Es probable que Sí. ustedes le hagan una punción lumbar a alguien en algún momento de su vida. Dicho todo esto, tarea para la casa, tarea para el hogar. Buscar en YouTube punción lumbar, ¿sí? Bien. Y por otro lado ven que, bueno, ya me aburrí. ¿Otra pregunta de esto? Entonces tenemos la celeste, ¿cuál sería entonces? La aracnoides. No, la aracnoides no, la pía madre. Y vean La pía cómo, madre. vean cómo el cono medular está rodeado de pía madre. Este espacio pequeño que tengo, que no lo hicieron por eso, pero ustedes ya saben que este sería el subpial, ¿verdad? Tengo el cono rodeado del aracnoides y vean cómo existe una estructura que se proyecta hacia inferior, que ¿cómo se llama? Siempre Hola, preguntan. Film terminal. Bien, filum terminal o filum terminale. Esos son los dos nombres. Bien, entonces, ese filum terminal es una proyección de esta que era la pía madre. ¿Sí? Después tengo esa misma proyección que era pía madre, que se junta con la aracnoides y la dura madre, y que es prácticamente dura madre, con este filum terminal que ¿cómo se llama? medular. No. No, es la porción externa del film terminal. También se llama filum terminale. Lo que pasa es que al que está acá adentro, ¿cómo le vamos a decir? Porción interna o lámina interna. No, lámina no, porción interna. Filum terminale interno. Y a este el filum terminale externo. Terminal externo. Pero este que está acá es un punto de fijación de mi médula espinal, porque estaba en contacto y lo mantiene en el centro. Y este que está acá es un punto de fijación de la dura madre, de mi saco dural. ¿Me siguen? ¿Dónde se va a insertar este filum terminale? En el coxis. Y vean que las raíces, estas raíces que están acá, son las mismas que encontramos acá. ¿Cómo se llaman a las raíces cuando las encontramos dentro del saco dural? Ah, bueno, acá ya está. Cola de caballo. La cola de caballo. ¿Y alguien Sí. sabe otro nombre que tiene? Caudequina. Bien, la famosa caudequina. Esa cola de caballo está conformado por ¿quiénes? Por los nervios los últimos nervios del plexo lumbar y los del plexo Claro, sacro. puso una cara de lío, la pregunta, boluda, que haces, chaval. No, pero eso pregunta, ¿qué querés que te diga, Caro? ¿Qué cosa dijiste? De que era complicado porque no me acuerdo ahorita. Ah, era cara de no me acuerdo. Bien, entonces, alguien respondió y creo que respondió bien. ¿Cómo sería? Los últimos nervios del plexo lumbar y los nervios del plexo sacro. Eso está mal. Está bien para Sofi, raíz. pero está mal para nosotros. Serían las raíces anteriores y posteriores que después van a formar los ramos. Venías bien, pero derrapaste como un campeón. Las raíces Lateral y dorsal. que después van a formar a los nervios. Está bien, pero entonces, termina lo que dijiste. La última que habló que no sé quién fue. Yo azul. Bueno, son los ramos anteriores y posteriores que después van a terminar juntándose y formando el nervio espinal. Muy bien, azul. Entonces tenemos ramos anteriores y ramos dorsales.
Esos ramos dorsales y anteriores, el dorsal lo asociamos al ganglio. El problema es lo siguiente, que no es que salen los ramos como nervios, como venían siendo superiormente. Cada vez más superior nos asociamos a que lo que sale por el foramen es el nervio. Pero mientras nos vamos haciendo más, obviamente este no es el foramen porque es posterior, ¿no? Pero se entiende. Pero mientras nos vamos hacia abajo nos damos cuenta de que lo que sale acá afuera voy a encontrar los ganglios. Entonces la raíz dorsal y ventral salen por acá, acá se forma el ganglio y después sale el nervio. Entonces acá hace mucho ruido el hecho de que nosotros digamos que el estuche óseo define lo que es sistema nervioso central de periférico. Porque acá nos damos cuenta que el nervio espinal está dentro y el estuche óseo está por fuera del nervio espinal. Entonces acá las definiciones hacen mucho ruido. Entonces, ¿qué sería? Un nervio espinal es entonces algo del sistema nervioso central o periférico, y depende. Y el ganglio, y depende. Y las raíces, y depende. Y las meninges, entonces ¿me definen o no me definen el sistema nervioso central o periférico? Y entonces ahí empezamos en ambigüedades que son, todas tienen coherencia. Entonces tenemos el famoso esquemita, este esquemita que está acá, que no es un esquemita, es una foto, donde tenemos la médula, tenemos la famosa mariposa, tenemos la rama, o raíz mejor dicho, raíz dorsal, raíz ventral, el ganglio asociado en este foramen que nosotros ya describimos, la meninge que llega hasta este foramen también, ¿ven? La meninge que en este caso sería la dura madre porque por fuera encontramos a la subdural. Nos quedan 10 minutos. Ahora voy a cambiar a otro zoom que no se nos va a agotar. Y después tenemos al nervio espinal. Este esquema no existe. Primero, ¿por qué? Porque primero ya nos damos cuenta que esto es un invento. Por eso no me gustan a mí. ¿Vieron que hay un montón de aplicaciones en 3 dimensiones? Como anatomía 3D. Bueno, eso es todo chamucho. Todos están mal. Podemos encontrarle 1000 errores a esto. En principio no existe que una vértebra como esta, que parece que es una lumbar claramente, tenga un nervio asociado a un segmento al mismo nivel. Esto no existe, esto es mentira. ¿Me entendés? Esto es lo que pasa, es que es muy difícil hacer las cosas bien. Entonces, como no hacen las cosas bien, hacen las cosas mal como esto. Y llevan al error. Pero este corte no existe. Lo que sí está bien, y yo no sé si vieron el último mail que les mandé, el miércoles pasado, no este miércoles pasado, sino el anterior, yo les mandé una aplicación. No una aplicación, una página. ¿Alguien la vio? No la vieron. Yo les mandé un mail, y ese mail les mandé una página. Azul, ¿quieres decir algo? ¿No? No. Bueno, entonces esa página tiene fotos de preparados. No es una aplicación en 3 dimensiones. Es una aplicación en 3 dimensiones, es una reconstrucción fotográfica en 3 dimensiones, pero de una foto. O sea, no tiene errores como esto. Bien, dicho todo esto, tenemos entonces la rama dorsal, la rama ventral o anterior que va a formar los plexos. Y acá tenemos el componente autónomo, con su ramo blanco y gris, que después lo vamos a ver, y el ganglio. Bien, entonces ya hablamos de la médula, hablamos